hacer una reflexión y hacer conciencia de la importancia que tiene la logística en temas de sustentabilidad. Es por ello que vamos a platicar de las tendencias en la movilidad sostenible de mercancías. Y les voy a dar algunos conceptos que son importantes para considerar por qué debemos tener esta conciencia y por qué tenemos que ser responsables de lo que hoy estamos generando. Recientemente se reunieron algunos expertos en temas de sustentabilidad y la conclusión a la que llegaron es que la actividad humana es actualmente la causa principal del calentamiento global. Y se preguntarán ¿por qué? Y la realidad es que todo lo que hacemos en las ciudades, y me refiero a todo en temas del consumo de energía, me refiero al tema de nuestra transportación, lo que generamos en nuestros hogares, etcétera, todo eso genera que el calentamiento global suba en 1%. O sea, toda la actividad humana genera que la temperatura de la Tierra suba en una proporción del 1%. Ahora bien, fíjense, estamos en el 2021. Hoy es una realidad que como estamos trabajando y con lo que se está generando alrededor del planeta, estamos incrementando la temperatura del planeta en 2.7 grados centígrados. Realmente lo que se está buscando, porque la población, como ven en la parte de hasta arriba, va a crecer a 9.500 millones de habitantes, lo que se está proponiendo en todos los foros donde se habla de sustentabilidad es que logremos reducir hacia el 2030 el 45% de todo el consumo que tenemos nosotros en emisiones por el dióxido de carbono. Quiero darles un dato. Si nosotros hoy no generáramos dióxido de carbono, si no generáramos vapor de agua en la Tierra, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados centígrados. Eso sería imposible para nosotros como especie humana de vivir en la Tierra. Pero nos hemos ido al extremo, en el extremo en donde hemos descuidado al planeta y cada año la temperatura va subiendo y la proporción de la temperatura que va a subir en el 2021 está estimada por los expertos en el 2.7. Reducir ese 45% las emisiones nos va a poner en una antesala del objetivo que realmente se fijaron cuando se reunieron todos en París en diciembre del 2015. Todos los países se reunieron por esta preocupación y el objetivo es que para el 2050 el calentamiento no supere el 1.5%, el 1.5 de grados centígrados, disculpen. ¿Okay? Entonces tenemos una tarea inmensa todavía y somos corresponsables todos, como lo comenté en un inicio, porque la actividad general es lo que está ocasionando. Entonces así es como vamos, el panorama no es optimista. Ahora, desde el punto de vista de la logística, nosotros contribuimos de manera importante en el calentamiento global. ¿Cómo? Pues con la generación de los gases de efecto invernadero. Del lado izquierdo pueden ver ustedes de dónde vienen los principales combustibles que utilizamos todos para el transporte, para la energía, para todo lo que nos implica tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Pero nosotros como logística tenemos un gran componente de la utilización de esos recursos, no solamente en el transporte, y ahorita vamos a ver que el transporte genera una de las grandes proporciones de estos temas, pero todo este espacio, estas luces, este escenario genera esos efectos de gas invernadero. Y hoy la preocupación existe en que no solamente son temas de logística, del transporte y del movimiento de mercancías, también tiene que ver con la movilidad de las ciudades y lo que el efecto de esa movilidad puede ocasionar para mejorar el efecto de gases invernadero. Fíjense, otro dato, el 23%, en México el 23% del dióxido de carbono lo emiten el transporte.
Entonces, este es un componente del que todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a la logística, podemos hacer algo para trabajar en ello. Recientemente, en la conferencia sobre calentamiento global de la ONU, que se realizó este noviembre de este año, se analizó cómo íbamos. Y bueno, les posté aquí algunos de los acuerdos que se determinaron. Como ya lo había comentado, el objetivo que se acordó en París en el 2015 sigue siendo el objetivo que estamos buscando. El 1.5 de incremento en la temperatura en grados centígrados de la Tierra. Es un escenario que requiere muchísimo. Otra cosa que se habló en ese foro es que el uso del carbón es uno de los mayores contaminantes. Y tanto India como China se negaron en esa conferencia a poner un compromiso de la eliminación del carbono. Pusieron un compromiso en función de la reducción progresiva del carbono, pero no un compromiso real de dejar de utilizar el carbono, ni hablar de lo que estamos haciendo en este país. Por otro lado, Alemania y Estados Unidos, que son los principales fabricantes de autos, se negaron a generar un compromiso para abandonar el tema de los motores de diésel y de gasolina. Y esto está muy asociado al hecho de que todavía hoy la tecnología para sustitución de combustibles todavía está en investigación, todavía no crece de manera importante para escalarlo y que todos tengamos acceso a ese tipo de energías renovables. Pero las vamos a ver de cara a lo que tenemos que hacer. Este mismo año se realizó en Bilbao, en España, la cumbre de la sustentabilidad urbana y la movilidad. Como les decía, no solamente el transporte de mercancía es importante considerar en temas de ahorro o en temas de prevención del dióxido de carbono, sino la movilidad de los ciudadanos. Y entonces se celebró este congreso en donde se establecieron compromisos específicos. Este congreso es originado por España, pero involucra a toda Latinoamérica, porque consideramos que hoy son los países que más deben de trabajar para poder lograr llegar a esta reducción de emisiones y generar efectos contrarios a la emisión de gases invernadero. Entonces, ¿qué compromisos se establecieron ahí? Primero que nada, la descarbonización y el transporte sostenible. Se habló muchísimo de todo el transporte eléctrico. De hecho, inclusive en Bilbao, es la ciudad que nos dio sede, todo el transporte es eléctrico. Si no es el transporte de ferrocarril, es ¿cómo se llama? Triciclos, monociclos, todo es eléctrico, las bicicletas son eléctricas, todo está sustentando el proceso. Hablaron de neutralidad tecnológica, ¿no? La alternativa de combustibles fósiles, pero lo más importante es la visión de que todos los actores, entendiendo que todos los actores son las empresas privadas, el gobierno, las universidades, la parte de educación y por supuesto nosotros como personas, que es la comunidad. Y ahí se hicieron algunos acuerdos que están buscando que el impacto se traduzca en menores, o sea, que la emisión sea menor. Ahora, aterricemos estos conceptos a la emisión del impacto logístico. Hoy la estimación que tenemos de los expertos, y ahí viene la AFOM, es que la emisión que generamos las empresas de logísticas va a hacer que se incremente en un 42% el impacto del dióxido de carbono al ambiente. Entonces, deberíamos de buscar hoy, y eso es lo que es la razón de mi conferencia y por la cual quiero hacer su reflexión en el proceso, es que debemos buscar que estas sean casi nulas para el 2050. Se dice fácil, pero es un reto mayor. Si ustedes ven en el globo que tenemos en la parte izquierda, se podrán dar cuenta que el mayor componente que genera este deterioro del medio ambiente, pues es todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre. Pero de igual manera,
contribuye el aéreo, el marítimo, el ferrocarril y cualquier cosa que hacemos dentro del territorio en el que trabajamos. Ahora bien, les decía que tendríamos que hacer que esto fuera, que pudiéramos reducir a cero el tema de la emisión, pero también ya les compartí que los combustibles hoy no están disponibles en la proporción que necesitamos para hacer y mitigar ese impacto. Entonces, ¿en dónde podemos, como negocio, como logística, como transporte, impactar a reducir esa huella de carbono? A través de la eficiencia. ¿Cómo podemos ser más eficientes en términos del manejo de nuestra carga? ¿Qué podemos hacer para que el modo de transporte que utilicemos tenga rutas inteligentes que optimicen la distribución de tal manera que podamos reducir la huella de carbono? Ahora, en temas de sustentabilidad tenemos que hablar de 3 componentes que son muy importantes, que trabajen a lo largo y ancho de nuestras iniciativas, no solamente como empresas de logística, sino como países, ciudades, etcétera. La primera de ellas, en la gestión de la movilidad urbana, son las soluciones de movilidad sostenible para las personas. ¿Y a qué se refiere? Pues es que tengamos el transporte adecuado, el equipo adecuado, las alternativas adecuadas, porque no todos queremos transportarnos en el metro, a lo mejor otros queremos en el metrobús, otros quieren utilizar su monociclo, otros quieren la bicicleta eléctrica, pero que existan todas las posibilidades para que las personas decidamos cómo queremos movernos a través del ecosistema en el que estamos viviendo. Este ecosistema también tiene que estar rodeado de una serie de instrumentos que nos permitan estar cerca de la universidad, que nos permitan estar cerca de donde compro el pan, el queso, todas estas cosas. Entonces, es un ambiente cerrado que necesitamos conservar. El gobierno juega un papel determinante en este proceso. Si el gobierno no nos incentiva a las empresas, si el gobierno no nos da las facilidades para lograr que esto suceda, difícilmente lo vamos a tener. Entonces tenemos que copiar las mejores prácticas y por eso la importancia del evento en el que participamos, de la sustentabilidad de las mercancías, porque ellos ya tienen claro cómo lo van a regir, cómo se va a premiar a las empresas, cómo se va a incentivar, cómo están planeando las ciudades de tal manera que eso se logre, que sea una comunidad totalmente sinérgica en todos los sentidos. Y al final de cuentas, pues tiene que ver con la parte de la innovación, en donde es muy importante que la inteligencia artificial nos dé información, el famoso Big Data. Si sabemos cómo se mueve la comunidad, en dónde se mueve y hacia dónde se mueve, automáticamente podemos controlar el flujo tanto de las personas como de la mercancía alrededor de ese ecosistema en el que se está trabajando. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos como comunidades impactar en el cambio climático y creo que ya nos llevan la delantera muchas de ellas y yo hago el llamado a la atención de ustedes para que también lo consideremos en cada una de las cosas que hacemos. Fíjense, la movilidad de mercancías sostenible en México hoy está enfocada en algunos aspectos. El primero, estamos buscando la logística urbana sostenible, ¿no? Hay oferta en aumento de vehículos eléctricos, aunque ya les mostré que solamente tenemos el 2.6 en México, pero ahí vamos, de gas natural y de celdas de hidrógeno. También estamos buscando, como les decía, un marco normativo que nos permita generar lo necesario para poder obtener ciertos beneficios a través de toda este ecosistema. El uso del EPA 10 hoy desafortunadamente en México no está disponible. Entonces, esa es una limitante que aunque queramos incursionar en esta tecnología, no tenemos el combustible para poder hacer este uso de él.
Tenemos tecnología de telemetría para efectos de hacer más operativa, lo que les decía hace un ratito, la eficiencia de la operación. Y finalmente tenemos que capacitar y hacer empleo formal para que nuestro talento pueda ir acompañándonos en este proceso.